Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo hoy que estoy seguro les tocará el corazón. Como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en el conmovedor mensaje de amor de Halil a Esla, un mensaje que, de verdad, promete hacernos llorar. A veces, en medio de tanto ruido y distracciones, encontramos historias que nos recuerdan la pureza y la profundidad de las conexiones humanas, y la relación entre Halil y Esla es, sin duda, una de esas. Prepárense para una dosis de amor genuino, emociones a flor de piel y quizás, solo quizás, un pañuelo a mano. Y antes de adentrarnos en esta historia tan especial, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras historias, reflexiones y momentos que nos hacen sentir un poquito más vivos. Ahora sí vamos a descubrir juntos este increíble mensaje. La historia que vamos a explorar hoy gira en torno a Halil y Esla, una pareja cuya conexión ha resonado profundamente en muchas personas. El núcleo de nuestro vídeo es un mensaje que Halil escribió para Esla, un mensaje que trasciende las palabras comunes, que está impregnado de una ternura, una admiración y un amor tan profundos que se siente casi palpable. No estamos hablando de una simple declaración de amor de esas que se dicen al pasar, no. Estamos hablando de algo más profundo, algo que nace de la observación atenta, del reconocimiento de la esencia del otro, y de la gratitud por la simple existencia de esa persona en la vida. Imaginemos por un momento el contexto. Halil, en un momento de profunda reflexión, decide plasmar en palabras todo lo que Esla significa para él. No es un texto escrito por obligación, ni por una fecha especial, sino un impulso genuino de expresar lo que lleva en el alma. Y lo que él expresa es sencillamente hermoso. Empieza por destacar la luz que Esla irradia, esa chispa que ilumina su mundo. No se trata solo de su belleza física, que seguramente admira, sino de algo mucho más intangible, su esencia, su alegría, la forma en que aborda la vida. Halil describe cómo la presencia de Esla transforma su entorno, cómo su sonrisa tiene el poder de disipar cualquier oscuridad. Es como si al mirarla, él viera el reflejo de las cosas buenas del universo. Esta es la primera capa de su mensaje, una apreciación casi poética de la vitalidad y el optimismo que Esla emana, una cualidad que, como él mismo admite, ha llegado a ser un faro en su propia vida. Luego profundiza en la fortaleza que Esla representa para él. A menudo en las relaciones, nos apoyamos en el otro, y Halil reconoce abiertamente que Esla es su roca, su ancla. Pero va más allá, él admira la resiliencia de Esla, su capacidad para enfrentar los desafíos con gracia y determinación. No la ve como una persona perfecta porque nadie lo es, sino como una persona real, con sus luchas, pero con una voluntad inquebrantable que lo inspira a ser mejor. Él la ve superando obstáculos, y en esa superación, encuentra una motivación personal. Se da cuenta de que a su lado, él también puede ser más valiente, más fuerte. Halil no idealiza a Esla, sino que la celebra por su humanidad completa, incluyendo sus imperfecciones, que lejos de restarle valor, la hacen aún más admirable a sus ojos. Reconoce que su propia valentía se ha fortalecido al ser testigo de la suya. Pero lo que realmente desmorona es cuando Halil habla de la conexión que comparten. No es solo una relación de pareja, es una complicidad, una amistad profunda, un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. Él describe cómo se entienden con una mirada, cómo comparten silencios cómodos y cómo cada conversación, por trivial que parezca, tiene un significado especial. Halil siente que con Esla puede ser completamente el mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Y ese espacio de autenticidad, ese refugio seguro, es algo invaluable. Él valora esa libertad de ser vulnerable, de mostrar sus miedos y sus inseguridades, sabiendo que será recibido con comprensión y amor. Esta conexión, esta capacidad de ser uno mismo sin filtros, es uno de los pilares de su amor, un sentimiento que trasciende la pasión romántica para abrazar la intimidad más profunda. El mensaje también está lleno de gratitud. Halil no da por sentado el amor y la presencia de Esla. Expresa constantemente su agradecimiento por tenerla en su vida, por las experiencias compartidas, por los momentos de alegría y también por el apoyo en los momentos difíciles. Es un agradecimiento que nace de la conciencia de que tener a alguien como Esla no es algo común, es un regalo, un tesoro que hay que cuidar y valorar. Él se siente afortunado, y no tiene miedo de decirlo. Esta gratitud no es meramente verbal, sino que se percibe en cada palabra, en la forma en que reconoce el valor incalculable de lo que tienen. Hay una parte en la que Halil describe cómo Esla le ha enseñado a ver el mundo de una manera de
Diferente. Quizás Esla tiene una perspectiva única, una forma de apreciar las pequeñas cosas, una capacidad para encontrar belleza donde otros no la ven. Y esa influencia, esa transformación que Esla ha provocado en la visión de Alil, es algo que él atesora profundamente. Él se siente un mejor ser humano gracias a ella, más sensible, más consciente, más capaz de disfrutar de la vida en su totalidad. Es como si Esla hubiera abierto sus ojos a una nueva dimensión de la existencia, una donde la belleza y la maravilla se encuentran en los detalles más sencillos. Y luego está el tema de los sueños, de los planes a futuro. Alil no solo mira el presente con Esla, sino que visualiza un futuro juntos. Habla de construir, de crecer, de seguir compartiendo la vida en todas sus facetas. No son promesas vacías, sino la expresión de un deseo sincero de continuar ese viaje a su lado, de enfrentar los desafíos futuros como un equipo. Él ve en Esla a la compañera ideal para todas las etapas de la vida, la persona con la que quiere seguir descubriendo el mundo y reinventándose a sí mismo. La visión de un futuro compartido no es una carga, sino una aventura emocionante, un lienzo en blanco que están ansiosos por pintar juntos. Lo que hace que este mensaje sea tan desgarradoramente hermoso es su autenticidad. No hay artificio, no hay exageración. Son palabras que nacen del corazón, que fluyen de manera natural y sincera. Alil no intenta impresionar, solo busca expresar su verdad. Y esa verdad es un amor profundo, un respeto incondicional y una admiración sin límites. Él la ve no solo como su amor, sino como su amiga, su confidente, su inspiración. La honestidad brutal de sus palabras es lo que resuena con tanta fuerza, lo que toca la fibra sensible de cualquiera que escuche o lea su mensaje. Imaginen recibir un mensaje así. Ser el receptor de tantas palabras cargadas de significado, de tanto amor palpable. Es una experiencia que te hace sentir visto, valorado y profundamente amado. Y es precisamente esa profundidad, esa vulnerabilidad y esa entrega lo que hace que el mensaje de Alil a Esla sea tan conmovedor, tan capaz de tocarnos las fibras más sensibles y sí, de hacernos llorar. Es un recordatorio tangible de que en un mundo a menudo cínico, el amor verdadero y desinteresado todavía existe, y cuando se expresa de forma tan genuina, tiene el poder de conmovernos hasta lo más hondo. Este mensaje nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos, de no guardarnos el amor que sentimos por las personas que forman parte de nuestra vida. Nos enseña que las palabras tienen un poder increíble, especialmente cuando son sinceras y provienen del corazón. Nos muestra que el amor verdadero se manifiesta en la apreciación de la esencia del otro, en el apoyo mutuo, en la gratitud por la simple existencia y en la visión compartida de un futuro. Es un llamado a la acción para que todos nosotros seamos más abiertos y sinceros con nuestros seres queridos, para que no dejemos que las palabras de amor queden sin decir. En resumen, el mensaje de Alil a Esla es una obra maestra de la expresión de amor. Destaca la luz y la alegría que ella aporta, su fortaleza y resiliencia, la profunda conexión y complicidad que comparten, y su gratitud por tenerla en su vida. Nos enseña que el amor verdadero se nutre de la autenticidad, el respeto y la admiración mutua, y que es fundamental expresar estos sentimientos para fortalecer los lazos. Es una sinfonía de emociones que nos habla de la belleza de la conexión humana, del poder transformador del amor y de la importancia de valorar cada instante compartido. Espero de verdad que hayan conectado con esta historia y con la belleza de las palabras de Alil. Si este mensaje les ha conmovido tanto como a mí, me encantaría saber su opinión. ¿Han experimentado ustedes algún mensaje similar que les haya marcado? ¿Qué es lo que más valoran en una relación? Déjenme sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Sus comentarios son una parte fundamental de nuestra comunidad y enriquecen nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que ha aportado algo positivo a su día, les animo encarecidamente a que dejen un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido que esperamos que les inspire y les haga sentir. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.